Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tú quien me llamaste, nunca me dejaste descansar en tu poder. Y tú quien me formaste, tú me levantaste, descansaré en tu poder. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tengo tu palabra, con eso me basta. Tú siempre has sido fiel. En ti descansaré, por ti yo viviré. Tú siempre has sido fiel. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Dios fuerte, invencible, tú hablaste y yo confiaré. Dios fuerte, invencible, tú hablaste y yo confiaré. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Tu promesa es suficiente. Tu promesa es para siempre. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a abrir la palabra de nuestro Dios al libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 11 hasta el verso 24. Es un libro fascinante, el libro de los Jueces. Es un libro donde tú ves que para Dios el comienzo de cosas pequeñas puede llevar a grandes y maravillosas bendiciones. Vamos hoy a mirar, y en los próximos días vamos a estar mirando la vida de un hombre llamado Gedeón. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Padre amado, qué preciosa es tu palabra infunde vida, tu palabra infunde poder, aliento, tu palabra nos da nuevos bríos frente a los desafíos. Tu palabra, Señor, nos recuerda el amor que tú nos tienes y los propósitos eternos que interrumpen nuestras vidas para elevarnos a ellos. Y en esta preciosa mañana yo te doy gracias por mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Te pedimos tu abundante gracia y misericordia sobre sus vidas. Y esa misma paz, ese mismo shalom que tú das a tus hijos cuando obedecen tus caminos. Ahora háblanos a través de tu palabra, desafíanos a lo que tú estás haciendo y quieres hacer en nuestras vidas. Y llévate la gloria, amado Señor Jesucristo, por tu intensa y gloriosa misericordia para con nosotros. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Hace unos años atrás, yo visitaba la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, y notaba que había 3 ríos que bifurcaban la ciudad. Estaba el río Allegheny, por supuesto, había otro río con un nombre indígena, y había el tercer río, que era el río de Ohio. Pero el río Allegheny fue el que llamó mi atención, porque se desprende de las altas montañas Allegheny en el norte de Pensilvania, de ahí se deriva el nombre del río. Pero cuando tú subes esas montañas para buscar el inicio del río, que luego tomará su curso en ese cauce que llega a ser tan inmenso que es navegable, que llega hasta el estado de Nueva York y regresa otra vez a Pensilvania. Cuando tú vas al origen de este río, tú te sorprenderás de ver lo que aparentemente es apenas un chorrillo de agua. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo es posible que un río que llega a ser como un brazo de mar tenga un comienzo tan sencillo y tan humilde? Pero es que cuando Dios hace las cosas, todas las cosas de Dios muchas veces comienzan pequeñas. Pero cuando crecen, adquieren la magnitud que Dios aspiraba para ellas. No solamente pasa con los ríos, pasa con las vidas. Si tú estudias la vida de los grandes próceres estadounidenses y del mundo entero, tú te vas a dar cuenta de que muchos de ellos comenzaron con orígenes humildes. Dice que Leonardo da Vinci perdió a su madre en su niñez, fue criado por una abuelita y 2 tías, y eventualmente, a pesar de tener un comienzo solitario, donde él no se le permitía ni jugar con los demás niños, solo pasaba el tiempo observando la naturaleza en los vastos campos donde se crió, donde eventualmente su padre vino y lo llevó a vivir con su madrastra.
Pero el punto es, a pesar de un origen tan humilde, Leonardo da Vinci llegó a ser uno de los grandes artistas y científicos de siglos pasados. Podríamos hablarte del gran misionero David Livingstone, que casi fracasa en su examen de admisión al seminario porque cuando le tocaba predicar se puso tan nervioso que se le olvidó todo el mensaje. D.L. Moody, el gran evangelista, fue rechazado en su solicitud de membresía en su iglesia local. Y que si hablamos del presidente Lincoln, falló varias y fracasó en varias elecciones antes de que fuera eventualmente electo presidente, y cuando lo fue, varios estados de la Unión Sureña decidieron irse porque no están de acuerdo con la elección. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, muchas veces algunos de los grandes hombres y las grandes vidas del pasado muchas veces tuvieron orígenes humildes. Cuando tú ves el libro de los Jueces, eso se hace tan patente. Porque lo que tú te das cuenta es que el libro de los Jueces es escrito para decirte la transición que ocurre desde el Josué y eventualmente su muerte en los primeros capítulos hasta que se nombra un rey y comienza la dinastía real de la realeza del pueblo de Israel con el rey Saúl. Pero lo que tú descubres es que en ese puente hubieron generaciones tras generaciones tras generaciones de hombres y mujeres que Dios levantó para consolidar y establecer su reino, a pesar de que el pueblo muchas veces se desprendía de Dios y caía en la idolatría. De hecho, estamos entrando en un momento histórico con la vida de Gedeón, que proceden el gran, en cierta medida, el gran ministerio profético y de liderazgo de una mujer llamada Débora. Fueron 40 años donde Dios usó a esta mujer para mantener al pueblo de Israel en libertad. Pero ella ha muerto, han pasado ahora, el pueblo volvió a caer en la idolatría, Dios removió su protección y ahora los madianitas son los que vienen y oprimen al pueblo de Israel. Los madianitas eran descendientes, por supuesto, de Madián, que había sido uno de los hijos que Abraham había tenido con su segunda esposa llamada Setura. A ellos se habían unido los amonitas, nos dice el inicio del capítulo 6, que por cierto eran primos de los israelitas porque eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, los pobres israelitas están siendo exprimidos entre primos y hermanos. Pero mira lo que pasa. Ellos claman a Dios porque se dan cuenta que han cometido un gran error, que la idolatría no les ha ayudado. El servir a otros dioses como Baal y la diosa Sera, el dios del clima, la diosa de la fertilidad, el entregarse completamente a las pasiones que esos dioses inmorales buscaban, sabemos que los ha llevado por el camino equivocado. Así que ellos ahora han pasado 7 años bajo intensa opresión. Porque lo que los amalecitas hacen es que ellos vienen en el tiempo de la cosecha, traen sus ejércitos para pelear contra Israel y básicamente vienen y destruyen todo. En un despliegue de fuerza y autoritarianismo, ellos vienen, destruyen cosechas, matan animales y el pueblo de Israel está en opresiva pobreza. Pero ellos claman al Dios que siempre escucha, y el Dios que escucha hace 2 cosas. Primero, le manda un profeta. En el principio del capítulo 6, este profeta va y convoca a los líderes y le dicen: esto es lo que ha pasado, ustedes se han apartado de Dios, ustedes han servido a los dioses que Dios les advirtió que no sirvieran, ustedes cometieron un grave error al no echar fuera a los enemigos de Dios, sino que los hicieron tributarios de ustedes, pero también aceptaron no solamente sus tributos, adoptaron su religión, y ese fue el comienzo del final para ustedes. Así que ahora Dios los ha entregado en las manos de estos opresores. Más tarde viene un ángel y también le dice lo mismo. Pero el pueblo sigue clamando misericordia a Dios. Y Dios, acuérdate, es rico en misericordia. Y nuestro Padre de misericordia, nuestro Dios todopoderoso, Él decide volver de regreso a ayudar a su pueblo, y Él envía y levanta a este hombre llamado Gedeón. Gedeón es un hombre particular, es interesante. Su nombre significa el que corta leña,
el que trabaja con la madera podría ser un artesano, el que trabaja con la piedra, si tú sabes que mucha de la carpintería antigua de ese tiempo era realmente trabajar con piedra más que con madera. La madera era bien costosa, no se conseguía con gran facilidad, pero la gente trabajaba con piedra. Y Gedeón, el nombre de Gedeón intima a una persona que trabaja con sus manos, trabaja con la madera o trabaja con la piedra. Su nombre es singular porque él es hijo de un hombre, un patriarca llamado Joás. Tienen un clan que se llaman los Abieseritas, pertenecen a la tribu más grande, que es la tribu de Manasés, y así ellos son parte de esta gran tribu, como uno de los clanes más pequeños de ella. Pero mira lo que pasa. Dios viene ante él y se le presenta. Ahora, aquí nos dice que el ángel de Jehová es quien se presenta, pero más tarde va a decir específicamente que es Jehová mismo quien le está hablando, lo que hace que muchos teólogos piensen que esto es un caso de teofanía, cuando el Dios verdadero se aparece de manera literal, se materializa frente a su siervo, posiblemente y probablemente la segunda persona de la Trinidad, que nuestro Señor Jesucristo se materializa. El que es de ayer, hoy, para siempre, se materializa y se le presenta a Gedeón y le habla. Nota que se le aparece y lo primero que le dice es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, esas palabras en cierta medida causan humor en nosotros porque mira lo que está pasando. El hombre esforzado y valiente está escondido. Está en la encina, que es un árbol de una copa inmensa, es uno de los árboles más grandes que crece. Su tronco es inmenso, no se puede abrazar, es uno de esos árboles enormes. Y debajo de ello, entre sus raíces, ahí está el escondido. Y está sacudiendo trigo. El trigo usualmente se sacude al viento, en lugares elevados donde el viento puede venir y llevarse la paja y la basura del trigo, y de esa manera ellos lo sacuden. Pero él no está allí haciendo eso, él está debajo de la encina, encuevado, y está usando un lagar que hay allí para precisamente hacer eso. Obviamente es que él no quiere llamar la atención, quiere pasar desapercibido, él no quiere que nadie lo vea y por eso está allí. Y está en un lagar. El lagar se usaba para aplastar uvas, para hacer mosto o aceite nuevo, el aceite, las aceitunas o por supuesto la manzana para hacer sidra. Entonces él está en un lugar que es inadecuado para su propósito, pero no le queda más remedio porque tiene temor de ser visto, ser delatado o que los enemigos vengan y le quiten lo que ahora es lo único que tiene para soportar la vida de él y de su familia. Y cuando nos acercamos a esa escena, inmediatamente nos damos cuenta de que realmente Gedeón vive en tres planos, como tú y yo vivimos en tres planos, en tres ámbitos que convergen en nuestra realidad. Son tres realidades. Nosotros vivimos en el plano público, ¿no? Donde vemos las cosas como se ven, las cosas como se aparentan, ¿no? Y vemos las cosas de una manera literal, ¿no? Sabemos quién es el presidente de nuestra nación, sabemos quién es el alcalde de nuestra ciudad, el gobernador de nuestro estado. Las cosas tal y como se ven, esa es la esfera pública donde se perciben las cosas. Y en la esfera pública, los amalecitas están destruyendo y acabando con los israelitas. Pero también hay un segundo plano, es un plano privado. Es un plano donde nosotros no vemos realmente lo que está pasando. Está escondido de nuestros ojos, pero es real. Ese es el plano privado, menos público, es el plano secreto. Nosotros sabemos que detrás de lo que vemos hay realidades secretas que nosotros desconocemos. En nuestros países hay todas unas estructuras políticas, pero detrás de esas estructuras políticas visibles sabemos que hay intensa corrupción, por ejemplo. Sabemos que se hacen tratos y se buscan la manera de hacer y avanzar las prioridades y las agendas de cada persona, a veces de maneras ilegales, ilegítimas. Hay cosas que no están expuestas a nuestros ojos. Y ahí encontramos a Gedeón. Él está escondido fuera del ojo público, haciendo algo privado, pero positivo para la supervivencia de su familia. Entonces, en esos dos planos tú y yo nos movemos, pero hay un tercer plano. Y es el plano que muchas veces nosotros obviamos. Y es el plano espiritual. Es la realidad espiritual, donde en ese plano espiritual hay fuerzas de luz, fuerzas buenas, positivas, y también hay fuerzas negativas.
Y nosotros tenemos que entender que esos tres planos se intersectan, como los tres ríos que intersectan la ciudad de Pittsburgh. Se intersectan y se relacionan unos con otros. Nosotros, porque nos movemos en un mundo material, usualmente caminamos por la vista, lo que vemos, lo que captamos, lo que entendemos, y nos olvidamos de las otras dos realidades. Pero mi contención en esta mañana es que para ti, para mí, el plano espiritual es el plano más importante. Porque si nosotros nos conectamos al plano espiritual en nuestras vidas, entonces Dios moviliza sus recursos espirituales a nuestra vida, y a través de nosotros los otros dos planos pueden caer dentro de la voluntad de Dios. Pueden alinearse, pueden corregirse, pueden enderezarse conforme a lo que Dios quiere hacer. Aquí se presenta el ángel o el Señor Jesús a este hombre llamado Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Ahora, no se veía esforzado ni se veía valiente. Él está escondido, está protegiéndose de sus enemigos. Él no tiene interés en confrontarlos, pero Dios ve no solamente lo que él es literalmente. Dios tiene una visión espiritual de lo que este hombre puede llegar a ser. Tú y yo entendemos que el Señor Jesucristo mira tu vida, mira mi vida, y ve un potencial espiritual que si nosotros caemos en las manos del Dios Todopoderoso, Él puede llevarnos a ser mucho más de lo que nosotros somos en nosotros mismos. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo te está diciendo a ti en esta mañana. Oh, yo tengo una visión para ti, para tu vida, y si tú cooperas conmigo, yo puedo hacer de ti algo mucho más maravilloso que lo que tú has conocido hasta aquí. ¿No es eso lo que decía el profeta Jeremías cuando nos insta y dice: palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido? Bueno, aquí está Gedeón y Dios lo llama, le da un llamado superior a lo que él es en este momento. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón? Bueno, Gedeón responde y le dice: Señor, ¿cómo es posible? Si tú estás conmigo, ¿por qué estamos donde estamos, Señor? Si tú eres tan poderoso, si tú eres tan glorioso, si tú eres el Dios del pasado de nuestra nación, que nos sacaste de Egipto con brazo poderoso y mano extendida, si tú nos trasladaste hasta este lugar, si nos diste victoria sobre nuestros enemigos y nos permitiste conquistar la tierra prometida, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué nos has desamparado? Ahora nota que no hay respuesta para él. Anteriormente Dios ya había hablado a través de un profeta, otro ángel o el mismo ángel había dicho a la nación: ustedes están mal porque se apartaron del Señor. Pero en este momento Dios no entra en debate con Gedeón. Él sencillamente lo mira y le dice: mira, Gedeón, tú vas a ser la respuesta a este clamor de tu corazón. Él le dice: ve con esta tu fuerza, ve con lo que tienes y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tú eres, Gedeón, le está diciendo Dios, la respuesta a tu queja. No te agrada eso a ti, ¿verdad? Que a veces nos incomoda cuando Dios dice: ¿por qué clamas a mí? Tienes todo lo que necesitas, haz lo que tienes que hacer. Y ahora mira lo que pasa. Dios le está diciendo a Gedeón: sal de tu zona de comodidad, de tu zona de confort. Salte de este lugar privado, de este ámbito privado donde tú te has escondido. Sal de ahí y conéctate conmigo en el plano ámbito espiritual y verás cómo afectamos tu vida, tu casa, tu vida espiritual, pero también impactamos el mundo que te rodea. Eso es lo que Dios le está diciendo a Gedeón, y como si fuera poco, le dice: no solamente eso, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianistas como a un solo hombre, le va a decir. Y ahí es donde yo decimos: imagínate eso. Gedeón mira el vasto ejército amalecita, y más tarde vamos a ver que van a ser más de 135,000 hombres armados. Un ejército vasto, poderoso, que tenía todos los recursos bélicos para hacer guerras formidables y efectivas. Un ejército organizado, con carros, con camellos, con todo lo que necesitaban. Y aquí está un hombre, y Dios le dice: tú vas a enfrentarte a estos y los vas a vencer. Es como si tú le dijeras a un hombre: tienes que comerte ese elefante.
Y el hombre dice, Señor, ¿cómo me voy a comer un elefante? Es imposible. Pero Dios le está diciendo, no. Tú tienes que creer que con mi ayuda y con mi poder, no tienes que engrandecer tu boca, tienes que reducir el bocado. Y yo, con mis recursos espirituales, te puedo ayudar a hacer lo imposible. Qué ánimo, qué poder. Gedeón se va a mirar, algo que tú vas a apreciar de la vida de este hombre llamado Gedeón, es que Gedeón es humildemente sincero. Permíteme repetirte una vez, él es humildemente sincero. Él le dice a Dios lo que está en su corazón. Señor, ¿dónde estás? Nos has desamparado. Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Señor, yo no tengo los recursos para hacer esto. Y nota que Dios le encanta lidiar con gente sincera y humilde. Esas son las grandes virtudes del corazón contrito y humillado. Y Dios lo encuentra irresistible. Este hombre le va a decir a Dios, Señor, yo no tengo los recursos para hacerlo. Y si tú miras la vida de Gedeón, tú te das cuenta que él no tiene lo que necesita. Él no tiene un ejército, él no tiene armas, él no tiene absolutamente lo que necesita. De hecho, está escondido tratando de proveer comida en secreto para su familia. Entonces, no tiene apoyo comunitario tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene él? Dios lo manda a esta gran hazaña, este gran desafío, le promete que él estará con él, pero ¿qué tiene él? Bueno, humanamente no tiene mucho, pero ahora, a partir de este momento, él va a tener 3 cosas que Dios le va a dar. Lo primero que él tiene es una promesa. Él tiene una promesa del Dios Todopoderoso. Oh, hermano, si tú tienes una promesa de Dios y tú la tienes porque Dios te ha dado esa palabra y el Espíritu de Dios te lo ha confirmado, esta palabra es para ti, tú tienes algo sumamente valioso. Carlos Spurgeon, el famoso predicador, decía que las promesas de Dios eran como cheques que tú podías llevar al banco de la gracia y que te los iban a cambiar porque tenían la firma del Todopoderoso Dios. Sí, lo grande de tener una promesa de Dios es que Dios es un cumplidor infalible de sus promesas inquebrantables. Dios es un cumplidor infalible de sus promesas inquebrantables. Cuando tú tienes una palabra de Dios, tú tienes con Él todos los recursos del cielo. Hay un programa de televisión, no lo he visto, apenas vi un pedacito el otro día por YouTube, que es un programa donde gente innovadora van con sus proyectos y hay un panel de gente millonaria que los escucha. Y ellos tienen que venderle su idea, de tal manera que alguno de ellos o ellos todos decidan, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar y le den los recursos para el presupuesto que ellos necesitan. Y estaban viendo varias personas, 2 personas que fueron ante ellos y le trataron. Uno lo hizo exitosamente, el otro fracasó y luego analizan por qué el uno triunfó y el otro no obtuvo los recursos. Pero el punto es este. Cuando uno de estos grandes millonarios, incluyendo a uno que se llama Mark Cuban, que es el dueño de un equipo de baloncesto profesional y tiene otros intereses económicos, cuando uno de estos millonarios le dice a uno de ellos, aceptamos tu propuesta, tienes nuestro apoyo, ellos se van celebrando. Se van celebrando porque aunque todavía no tienen un centavo en el bolsillo, ellos consideran que la palabra pública empeñada por uno de estos millonarios frente a las cámaras es suficiente para ellos poder decir cuento con el apoyo. Ahora, si es uno de estos hombres humanos, falibles, infinitos, inmortales, cuánto más cuando el Dios eterno, el todopoderoso Rey del universo, el Dios de los cielos y la tierra, el Dios que nos sustenta nuestra vida y de todo ser viviente, te dice a ti, esta es mi promesa para ti, tú puedes contar con ella, tú tienes la seguridad de la palabra del Dios que no puede mentir. Y eso es lo que Gedeón está recibiendo. Dios le está dando una promesa. Dios le dice, bueno, ve con la fuerza que tienes, ves con lo que tienes, ves con lo que te he dado y verás lo que va a suceder. Porque cuando Dios está de tu lado, lo que tú tienes es secundario a lo que Dios trae a la mesa.
Eso es tan importante. Cuando tú te acercas a Dios y Dios te da su promesa y te dice, trae lo que tú tengas, yo voy a traer lo que yo tengo, tú puedes dar por certero de que tú vas a triunfar. Recuerdo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús miró a aquella inmensa multitud de más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Si tú los sumas todos, era una multitud de miles adicionales. Y de pronto Jesús mira a sus discípulos y le dicen, denles de comer a esta multitud. Y tú sabes cómo ellos responden, Señor, como es imposible. Estamos en un lugar apartado, no hay tiendas, no hay supermercados, no hay un Walmart, no hay nada donde comprar. Y tú dices que nosotros les demos de comer, Señor, no hay cómo. Y Jesús le dice, ¿qué tienen? Y ellos no tienen nada. Pero uno de ellos dice, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panecitos y 2 pececitos. Y Jesús dice, tráiganlo. Y aquel niño tiene que haberse sentido la persona más importante del momento, ¿no es cierto? Cuando le dio a Jesús sus 5 panecitos y sus 2 pececitos. Y Jesús hizo un milagro, bendijo esa provisión. Y lo que parecía poco, tú sabes que se convirtió en un derroche de la gracia de Dios. Porque dice que todos comieron hasta quedar satisfechos. Y se recogieron 12 canastas de sobras, como una para cada apóstol que estaba dudando que se podía hacer, ¿no es cierto? Pero ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ese es el Dios que promete y cumple su palabra. El Dios que dice, yo puedo hacer mucho más de lo que tú te imaginas, de lo que tú te piensas, porque grande es el poder que yo puedo poner a favor de ustedes, ¿no es cierto? Recuerdo a Pedro, cuando el Señor le dice después de una intensa noche donde él no pescó nada, él estaba exhausto y aparte de eso, escuchó a Jesús enseñar por un buen largo tiempo y de pronto Jesús le dice, Pedro, boga mar afuera, vamos a buscar, boga mar adentro, vamos a buscar peces. Y Pedro le dice, Señor, le estás pidiendo lo imposible, no vamos a pescar nada. Ya limpiamos las redes, vamos a tener que volverlas a limpiar. Mas en tu palabra echaré la red. Y salen ellos en su barca, no van muy distantes, porque desde la orilla misma los ven los demás discípulos que se habían quedado acá. Y de pronto Pedro va y tira las redes y tú sabes lo que pasa. Hay una pesca tan inmensa que casi hunde el barco por su peso. Y ellos tienen que inmediatamente pedir ayuda. Y tú sabes lo que pasa, gente corre, viene otra barca y las 2 barcas se llenan casi a punto de hundirse. Cuando Jesucristo te pide lo que tú tienes, es porque Él quiere darte lo que tú no tienes. Porque Él quiere bendecirte mucho más de lo que tú te imaginas. Y pudiéramos seguir dando ejemplos de la Biblia de cómo la carencia del hombre unida y la necesidad del hombre unida a la omnipotencia de Dios crearon escenas escalofriantes que te ponen los pelos de punta por la grandeza y la misericordia y la gracia de un Dios que no se queda con nada. Él tenía una promesa, esa promesa era suficiente, pero Él tenía algo más. Él le dice, yo te envío, yo estoy contigo. Yo iré contigo, yo te voy a ayudar. En el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo estaré contigo. Cuando Dios promete su presencia, con su presencia viene su autoridad. No solamente su poder, su provisión, pero viene también su autoridad, la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú lo ves tan claro. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios comisiona a Moisés y Aarón para enfrentar al faraón de Egipto, y Dios le dice, le da autoridad, los comisiona y les da su autoridad. Y esa autoridad está simbolizada en aquella vara, la vara de Aarón, la vara de Moisés. Era símbolo de esa autoridad. Con esa vara, cuando Dios le decía a Moisés, convierte el Nilo en sangre, él toca el agua y se convierte en un río de sangre. Cuando Él le dice, toca aquí y se va a producir un enjambre de insectos o de ranas o de lo que sea, Él usa la autoridad del Señor.
Aun cuando ya está en las postrimerías de la salida y se encuentra encajonado entre el mar Rojo y el ejército de Faraón que viene a acabar con ellos. Y él le dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y el pueblo está clamando y quejándose. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Porque me preguntas a mí, levanta la vara, comanda que las aguas se abran, cruce la nación en seco. O la autoridad del Señor es preciosa, es maravillosa. Y cuando Dios nos manda a hacer su voluntad, junto con el mandato viene su autoridad. Dios nos da su autoridad para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús envió a sus discípulos por primera vez de 2 en 2, dice, les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Jesús los envió con su autoridad. Y luego, cuando está en el monte antes de su ascensión, Él le dice, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de gente de todas las naciones. Nota, Jesús nos da su autoridad. A los discípulos que habían ido, Él les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Entonces la autoridad que Cristo nos ha dado es una autoridad grandiosa, gloriosa. Y con su autoridad podemos cumplir con la comisión que Él nos ha dado. Él estaba diciendo a Gedeón, tú vas a tener todo lo que necesitas para hacer lo que yo te he mandado hacer. Con mi presencia, con mi autoridad, tú podrás derrotar a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Nota eso. Qué palabras aseguradoras, qué palabras fortalecedoras. Cuando el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te doy fuerzas. Y luego te dice 2 cosas que Dios te da, que solamente Él puede decirlo. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Siempre, siempre. Dios es el único ser que puede usar la palabra siempre. Tú y yo podemos decir nosotros siempre, pero mira, tú no vives para siempre aquí en la tierra, tú no has vivido siempre, tú naciste, tuviste un comienzo. Tú y yo no podemos usar la palabra siempre. Solo Dios puede usar la palabra siempre. Y es Dios quien dice, siempre te ayudaré. Bueno, siempre quiere decir sin excepción. Siempre te sustentaré, te fortaleceré, te mantendré de pie siempre. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede decir siempre, siempre, siempre. Él tenía la autoridad, Él tenía el poder, Él tenía la presencia, Él tenía eso, pero le faltaba una cosa más que Dios quería que Él tuviera. Y lo que Dios le va a dar es una señal. Ese es mi tercer punto. El primer punto es, Dios le dio una promesa, Dios le dio su autoridad, Dios le da una señal y Él la pide. Él le dice, Señor, de hecho, 4 veces Él lo va a decir, sí, Señor, sí tú estás conmigo, sí tú por favor te pido algo. Y mira lo que Él le pide. Él le dice, Señor, permíteme que yo pueda hacerte una ofrenda. Él entiende instintivamente que Él tiene que conectarse a ese tercer plano espiritual para poder impactar este plano físico, tener victoria sobre los madianitas. Él sabe y entiende que Él necesita ese poder de lo alto y esa conexión tiene que mantenerse y Él tiene que consagrarse a Dios, teniendo una relación espiritual con Dios. Y por eso Él pide permiso para presentarle una ofrenda. Y Jesús o el ángel le dice, está bien, ve, prepárala. Y Él va y que toma un cabrito. Él toma un cabrito y lo sacrifica. Y lo presenta, lo cocina, lo trae para presentarlo. También trae panes sin levadura. Qué interesante, ¿no es cierto? Como cuando nosotros tomamos la Santa Cena, Él toma un cabrito, lo degolla, vierte su sangre y luego toma pan y Él lo presenta. Es como, por decirlo así, es casi una santa cena. Él está conectándose con Dios. Él está diciendo, Señor, yo quiero tener plena comunión contigo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Y esto es significativo. Mira lo que hace Dios. Dios lo acepta. Le dice entonces, ahora tráelo, viértelo sobre esta peña.
Y él toma el caldo y lo vierte, toma el cabrito y lo vierte, echa todo ahí como una ofrenda a Dios, lo presenta delante del Señor. Y entonces Jesús o el ángel toma el báculo, el cetro que anda, que representa su autoridad. Y entonces toca la peña. ¿Y qué sucede? Fuego sale de la peña. En otros lugares de las Escrituras vemos que el fuego viene del cielo y consume las ofrendas. Y sucederá con Elías en el monte Carmelo y en otros lugares donde viene el fuego de lo alto y consume las ofrendas. Es muy probable que eso fue lo que pasó con Abel y Caín. Bajó el fuego del cielo, consumió la ofrenda de Abel, pero no tocó la de Caín porque no era aceptable. Y eso fue lo que hizo que Caín demudara su rostro y se llenara de resentimiento, se sintiera rechazado. Pero el punto es este: ¿por qué en vez de caer del cielo sale de la peña? Yo pienso que Dios le está tratando de decir una verdad profunda a Gedeón. Gedeón, el poder, la fortitud, la unción, la fuerza va a ser depositada desde adentro. Tú vas a encontrar en ti mismo que Dios ya ha depositado en ti todo cuanto tú necesitas para tener la victoria sobre los madianitas. Todo lo que necesitas ya ha sido provisto. Todo está en ti, tú lo puedes hacer, tú tienes el potencial. No porque dependes de tu propia fuerza, sino de las fuerzas y el poder que Dios te ha puesto. Y entonces él dice, él acepta esa señal. Y mira lo que sucede. El ángel desaparece. Como usualmente sucede después que hemos tenido ese profundo encuentro con Dios. De pronto es que nosotros meditamos lo que acabamos de vivir y nos pellizcamos para ver si lo que hemos vivido es realidad. Y ahí es donde él dice, se pone a pensar y dice, Dios mío, ¿pero qué ha sido esto? Yo he visto al Señor cara a cara, al ángel de Jehová, yo lo he visto. Él intuye que ha sido Dios mismo el que ha estado con él. Yo he visto al Señor cara a cara, ¿cómo puedo estar vivo? Oh Señor. Y entonces Dios le dice, no vas a morir, no temas morir. ¿Cómo te voy a matar si te he llamado, te he reclutado a mis propósitos? Te he preparado para este mismo momento, varón esforzado y valiente. Y entonces él llama ese lugar, y mira el nombre precioso, la revelación profunda que Dios le da a este varón. Él llama ese lugar Jehová Shalom. Ahí encontramos el glorioso nombre Jehová Shalom. Dios es nuestra paz. Porque lo que él descubre es que ahora en su corazón, en su fuero interior, la paz de Dios está allí. Porque Dios le va a cumplir todo lo que él ha prometido. Cuando tú y yo escogemos descansar en Dios, confiar en Dios, cuando nosotros tomamos la promesa de Dios y nos apropiamos de ella por fe, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, tú dijiste, y nos apropiamos de esa promesa para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra provisión, para nuestra protección. Cuando tú tomas las promesas de Dios y te apropias de ellas y las clamas y las oras con el mismo lenguaje bíblico con que fueron dadas, algo glorioso sucede en el ámbito espiritual. Y luego esa bendición empieza a materializarse y tú lo vas a empezar a ver en el plano privado, en el plano familiar, en el plano personal tuyo. Y luego la vas a ver en el otro contexto. Lo vas a ver en el mundo que te rodea. Jesús lo puso de esta manera: cuando tú y yo estamos en el lugar secreto de la oración, dijo el Señor, cuando entras a tu cuarto, a tu habitación, y cierras la puerta y hablas al Padre que está en lo secreto, el Padre que está en lo secreto, y tú hablas con Él y comunas con Él. Bueno, Él dice, Él te vindicará en público, Él te responderá en público. Lo que pasa aquí va a cambiar las cosas fuera de ti, en el ámbito que te rodea. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Aún en tiempos donde todo alrededor nuestro parece inestable, cuando sentimos los vientos huracanados de esta tormenta llamada pandemia, que todavía no se acaba de ir del todo, cuando tú miras alrededor tuyo y todavía percibes los grandes cambios económicos,
la escasez de ciertas cosas, lo costoso que se está poniendo la vida, cuando todo alrededor nuestro parece indicar que las cosas van de mal en peor, ahí es donde tú tienes que recogerte y conectarte con Dios y ampararte en sus promesas, porque Dios va a estar contigo. Termino con esto. Es una sencilla ilustración. Años atrás, un barco iba caminando y estaba ya llegando al puerto, pero hubo vientos huracanados, lluvia intensa, y el barco de pronto se fue contra las rocas que estaba cerca del puerto. Y allí se quedó encallado y se estaba hundiendo. Por supuesto, la gente tenía que salir, estaban todavía a una milla o algo de la costa. Esos peñones eran inmensos y de pronto la gente empezó a tirarse y empezó a nadar hacia la orilla. Estaba de noche, no se veía bien, y un niño se lanzó también, tenía que sobrevivir y llegó a alcanzar, el niño apenas llegó a una de esas grandes peñas que había allí, se quedó allí solo. La noche transcurrió, el frío vino sobre ellos, los vientos todavía se sentían. A la mañana siguiente la gente de la orilla miró y vio que en aquel largo peñón que estaba a poca distancia todavía de la orilla, estaba el niño y fueron a rescatarlo y lo recogieron. Y alguien le preguntó al niño: oye niño, pasaste toda la noche aquí, temblaste mucho. Y el niño tiritando le decía: sí, temblé mucho. ¿Y no te dio miedo? No, miedo no tenía. ¿Por qué no? Porque la piedra no temblaba. Él temblaba, pero la piedra, la peña no temblaba. Bueno, tú y yo vivimos en esas mismas circunstancias. Todo alrededor nuestro puede temblar, pero el Dios de promesas inquebrantables, Él no tiembla. Él sabe exactamente lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y dónde van a parar las cosas. Y Él ha puesto su mirada sobre ti. Y Él te ha dado promesas preciosas y eternas. Y tú puedes ampararte debajo de sus alas. Y tú puedes guarecerte y descansar. Y puedes encontrar alivio y esperanza en Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesucristo que en una tarde, casi a la puesta del sol, cuando los labriegos venían de sus intensas labores de un día bajo el sol y venían cansados con sus azadones llegando, pasando por allí, el Señor Jesucristo se puso de pie y le dijo a todos: venid a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y tú y yo podemos venir a ese Dios, a Jesucristo, que es nuestra paz, y encontraremos en Él cuanto necesitamos. Vamos al trono de la gracia, vamos a orar. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos. Oh Todopoderoso Dios, qué maravilloso es poder saber que estamos debajo de tus alas, que podemos decir: Jehová está conmigo, ¿quién puede venir contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto sé que Dios está por mí. Aún en el día en que tememos podemos decir: en el día que temo yo en ti confío. Y el Dios Todopoderoso nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Oh Padre amado, tú sabes el desafío, la lucha de cada persona que está escuchando este mensaje. Quizá está peleando con la enfermedad, o quizá está combatiendo con la carencia, o quizá está enfrentando otro tipo de desafíos familiares, de personalidades, de contiendas. O quizá está enfrentando problemas que su ciudad entera está enfrentando, o circunstancias adversas que solo tú conoces. Pero Señor, para ti nada es imposible. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y nosotros corremos y clamamos a ti. Tu palabra dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Y nosotros buscamos refugio en ti, amparo y fortaleza en ti. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, nuestro rescate. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Así que venimos a ti en este momento, amado Dios, y te abrimos el corazón y declaramos: Señor, en ti confío, no seré yo defraudado. Oh Padre eterno, ven sobre nosotros, mira la necesidad de cada persona. Quizás en esta hora hay alguien que todavía no te ha dado la invitación para que tú vengas a su vida, a su corazón, y lo salves y le des la salvación eterna, la vida eterna que tú has prometido
a todo aquel que pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Señor, yo te pido que en este momento tú despiertes en ellos esa petición, ese clamor, que puedan venir a ti y decirte: oh Dios mío, ten misericordia de mí, perdóname todos mis pecados, pero ven a mi vida y sálvame. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y me ayudes a ser un discípulo tuyo, amado Jesucristo. Y cuando muera, Señor, llévame al cielo de esplendor. Por favor, ten misericordia de mí. Y si ellos hacen esta oración, Señor, tú que eres un Dios infalible, cumplidor de promesa, ven a sus vidas y comienza esa buena obra que has prometido comenzar en la vida de tus hijos. Y dale la salvación. Tráelos al reino de la luz y dale una nueva vida en Jesucristo. Te damos gracias por habernos escuchado. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Te enviamos como siempre, amados, con la bendición de un Dios que anhela bendecirte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios te bendiga. Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. Encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas te sientes tan cansado que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar, da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará, solo espera en Él, nuevas fuerzas te dará. Encontrarás al fin la
Él te levantará.